tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta segunda sesión, a esta segunda charla de los ejercicios o pláticas cuaresmales que, de alguna manera, intentan ayudarte a recordar los momentos más importantes de la historia de la salvación, es decir, aquellos acontecimientos que Dios fue preparando para la llegada de su Hijo Jesucristo al mundo, la llegada del Mesías. Recuerden que se llaman ejercicios espirituales porque o ejercicios cuaresmales, porque es una manera de ejercitar nuestra mente, nuestro espíritu, para tratar de que tengamos un acercamiento mayor a Dios y sobre todo una mejor conversión. En la sesión pasada les mencionaba, y siempre se los recuerdo, que estoy en una oficina. La oficina de mi parroquia no es un estudio profesional, por lo tanto, si de repente entra el ladrido de un perro, el maullido de un gato, una ambulancia que pasa o suena el teléfono de la oficina lateral, bueno, no nos distraemos y continuamos adelante. En la sesión pasada estuvimos hablando de cómo Dios fue preparando este pueblo de Israel a través de Abraham. Un hombre que no cree en muchos dioses, sino que cree en un solo Dios. Y precisamente Dios lo acepta como el primer hombre con el que se va a formar el pueblo de Israel. Le concede un hijo y Abraham va a tener una descendencia, Abraham, Isaac, Jacob. Y estos descendientes de Jacob van a llegar a Egipto buscando alimentos en un tiempo de escasez, de hambruna, y van a permanecer en ese lugar durante un gran tiempo. Sin embargo, las circunstancias van cambiando porque llega al poder un nuevo faraón que considera que si los judíos se van multiplicando y se han multiplicado mucho, podrían rebelarse, es mejor ponerles un límite. Y este faraón ordena que todo niño judío que nazca sea ahogado en el río. Afortunadamente, un niño llamado Moisés es salvado de las aguas, de hecho significa esto su nombre, salvado de las aguas, y este niño va a crecer precisamente en un ambiente en que puede tener información de cómo se manejan las armas, cómo se puede acercar uno al faraón, cuáles son las estrategias del faraón. ¿Por qué? Porque este niño crece precisamente ahí, en palacio, escuchando el idioma del faraón, escuchando las reglas, normas, inquietudes del faraón, y esto le va a permitir, cuando llegue el momento, poderse enfrentar al faraón para hacer que el pueblo de Israel salga adelante. Así que vamos a recordar lo siguiente. Simplemente para que se ubiquen, a Moisés lo podemos ubicar hacia el año 1400 antes de Cristo. Es una forma general de ubicarlo. Recordamos que José, el soñador, ayudó a que su padre Jacob o Israel y sus hermanos llegaran a Egipto, donde vivieron tranquilamente, como les he dicho, hasta que viene un faraón que va a esclavizar al pueblo hebreo. Para que hubiera un liberador, era necesario que este libertador supiera cómo guiar a un pueblo, que tuviera diversos conocimientos, y para ello era necesario que fuera educado y criado en una casa importante, y mucho mejor si era en palacio. Por eso Moisés es recogido de las aguas y crece en palacio. Más adelante nos dice el libro del Éxodo, que es el que nos muestra todos estos acontecimientos que te voy a narrar el día de hoy. El libro del Éxodo nos muestra que en una ocasión Moisés ve una batalla y para una lucha entre dos personas, y para salvar a una de estas dos personas, lamentablemente mata a una persona. Descubre que es hebreo y que su pueblo es maltratado. Pero por defender a un hebreo, mata a una persona y tiene que salir huyendo. Y en su huida, además de encontrarse con la que será su esposa, se encuentra con Dios en la montaña. Así que la infancia de Moisés sucede en palacio. Moisés se va a dar cuenta más adelante que es hebreo, pero por asesinar a una persona va a tener que salir huyendo, porque sabe que si el faraón lo atrapa, puede irle muy mal. Parece que la historia de Moisés es terrible, es mala, es negativa,
Sin embargo, recuerden que Dios siempre escribe derecho sobre renglones torcidos. Cuando parece que la historia va por mal camino, es cuando Dios dice, no, yo le voy a dar un sentido a esta historia, porque gracias a que Moisés huye al desierto, ahí es donde se va a encontrar con Dios. Gracias a que Moisés huye al desierto, ahí es donde se va a encontrar con su esposa, y ahí es donde va a recibir la misión de convertirse en libertador del pueblo. En cierta ocasión, así nos narra el Éxodo, cuando está Moisés cuidando a las ovejas, ve que en la parte alta de la montaña hay algo así como fuego, como que se está quemando la montaña, y esto le ocasiona curiosidad. Y para acercarse al lugar, va ascendiendo poco a poco a la montaña y llega a un punto en donde escucha una voz que le dice, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. El lugar que estás pisando es un lugar donde Dios está presente. Curiosamente, esta es la razón por la cual los musulmanes cuando entran a sus lugares sagrados se descalzan para indicar si Dios está aquí presente, yo tengo que tener una actitud de respeto, cosa que no siempre los católicos tenemos o tienen algunos, porque mucha gente entra a la iglesia como si fuera un centro comercial, como si fuera, no sé, cualquier lugar, masticando chicle, comiendo elote, platicando con el celular, no tomando en cuenta que si voy a encontrarme con Dios, tengo que prepararme, tengo que descalzarme, tengo que descubrirme, quitarme todo aquello que me impide encontrarme con Dios. Moisés se descalza y en ese momento Dios le dice que él quiere liberar a su pueblo. Pero Moisés le hace una pregunta muy importante. ¿Cuál de todos los dioses eres? Porque aunque Moisés era hebreo, era descendiente de Abraham, en Egipto ya se había contaminado la mente de todos los hebreos. ¿Por qué? Se les había olvidado que existía un solo Dios y estaban acostumbrados a que existía el dios Sobek con cara de cocodrilo, la diosa Taweret con cara de hipopótamo, la diosa Baste con cara de gato, el dios Osiris, el dios esto, aquello. Y por eso Moisés le pregunta, ¿cuál de todos los dioses eres? Y Dios le contesta maravillosamente. Le dice, yo soy el que soy. Es decir, solamente existe un Dios, no hay más. El único Dios que es, yo soy, es el Dios que te manda. Si le hubiera dado Dios un nombre a Moisés, significaría que sería uno más de entre los demás. Porque los nombres, ¿para qué sirven? Si en un lugar alguien se llama Paquito, Miguel, Rogelio, Nicandro, Hipólito, Samuel, es porque hay muchos niños. Pero si en un lugar solamente hay un niño, no tendría por qué llevar un nombre. Ese es el niño que existe y se acabó. Por eso Dios le dice a Moisés, yo soy, te envía. Vamos a darnos cuenta que lamentablemente cuando Moisés va con el faraón y le dice, deja salir a mi pueblo, te lo ordena Dios. Y el faraón dice, ¿cómo voy a dejar salir a mis esclavos? Estás loco, Moisés. Además, si tú tienes un Dios, yo tengo muchos, no lo voy a dejar salir. Y entonces Dios, para mostrar el poder ante el faraón, va a hacer que aparezcan varias plagas para que el faraón vaya entendiendo que el único y verdadero Dios le está pidiendo que libere a su pueblo. Pero como el faraón es cerrado y se cierra cada vez más, viene una plaga más, una plaga más, una plaga más, hasta que son 10 plagas en total. Rápidamente te menciono cuáles son. Primera plaga, la sangre. El agua de los ríos, mares y lagos se convirtió en sangre y mató a todos los peces. Está comprobado que en Egipto, cada determinados periodos, surgen unas especies como de mosquitos acuáticos, como de, por decir algo, cucarachas acuáticas de color rojo, que hacen que parezca que el agua está pintada de rojo. Y esto evidentemente contamina las aguas y hace que muchos peces mueran. Segunda plaga, las ranas.
una gran plaga de ranas invadió Egipto, afectando a los huertos y los cultivos. Tercera plaga, mueren las ranas, imagínate la pestilencia de tanta rana. Bueno, mueren las ranas y aparecen mosquitos, piojos y pulgas. Aarón, el hermano de Moisés, golpeó el polvo con su vara y la arena se convirtió en una gran masa de insectos. Aquí algo importante, como Moisés era tartamudo, cuando Dios le pide que libere al pueblo y que hable con el faraón, Moisés le dice: es que yo no puedo hablar porque soy tartamudo, y Dios le pide que Aarón, su hermano mayor, que había nacido antes de la prohibición del faraón de que se permitieran vivir a los niños, este Aarón es el que va a hablar en nombre de Moisés, en nombre de Dios, pero siempre Moisés es el más importante. Quinta plaga, la pestilencia y enfermedades epidérmicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Qué interesante que estas plagas afectaban únicamente a los egipcios. Imagínate, aparecen mosquitos, piojos y pulgas. ¿Qué va a pasar? Pues una gran comezón, enfermedades epidérmicas. Cuarta plaga, animales salvajes que dañan a personas y ganados. Después, quinta plaga, vamos aquí, perdón, me equivoqué un poquito. Tercera plaga, mosquitos, piojos y pulgas. Cuarta plaga, animales salvajes que dañaron a personas y ganado. Quinta plaga, pestilencia y enfermedades epidérmicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Sexta plaga, úlceras y sarpullido, enfermedades cutáneas incurables. Séptima plaga, granizo de fuego y hielo. Una destructiva tormenta arrasó los campos de los egipcios. ¿Por qué se habla de fuego y de hielo? Pues porque el hielo también quema las cosechas. No es con fuego, sino también el hielo frío hace que se hable de quemar las cosechas. Octava plaga, langostas. Pero no langostas de mar, hay otro tipo de langostas. Estos son como, vamos a decir, unos grillos, chapulinos gigantes. Moisés pidió una vez más que el faraón liberara a los israelitas, y cuando éste autorizó a irse solo a los hombres, pero a las mujeres no, Moisés no lo aceptó y envió la plaga de langostas. Novena plaga, obscuridad. Un vasto manto de obscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Algunos especialistas dicen que esta oscuridad fue el resultado de la erupción de aquel volcán de Krakatoa que ocasionó una gran nube que llegó incluso hasta Egipto. Esto lo comentan algunos, solamente te doy este comentario. Esta es la plaga que más afectó a los egipcios y la que finalmente convenció al faraón de dejar marcha a los israelitas. ¿Cuál? La 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Después de esta obscuridad vendrá la 10ª plaga, que es esta última plaga, la muerte de los primogénitos, la que va a hacer que el faraón deje que salga el pueblo, deje que salgan los hebreos. Ahora, aquí me detengo un momentito para que entiendas qué es la Pascua, qué es la Pascua judía y qué es lo que los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando. Porque nosotros celebramos la Pascua cristiana, pero la Pascua cristiana tiene una base que es la Pascua judía. Esta Pascua judía se va a dar, de acuerdo también a algunos estudiosos, en el tiempo en que la luna estaba en plenitud, luna llena, en que la primavera estaba también iniciando, y Dios le quiso decir al pueblo: así como se está renovando la tierra, la creación, yo quiero renovar a mi pueblo. Quiero un pueblo libre, quiero un pueblo además con conciencia, y para eso vendrá esto que te voy a comentar. Moisés le dice al faraón: si no dejas salir a mi pueblo, van a morir todos los primogénitos. ¿Quién es un primogénito? El hijo primero de cada familia. Pero no solamente los hijos primeros de cada familia, niños, ¿no?
Si en una familia, por ejemplo, vivía todavía el hijo mayor que tenía 40 años, ese hijo mayor va a morir. O si un hijo primogénito tenía 25 o 7, ese hijo primogénito iba a morir. Todos los hijos primogénitos iban a morir. ¿Por qué actúa Dios así? Porque en aquellos tiempos el hijo mayor era considerado la mayor bendición que podía tener una persona. La mayor bendición, y por eso Dios dice, a ver, voy a tocarte en lo que más valoras, en lo que más quieres, en lo que más te importa, porque a mí también me importa mi pueblo. Así que si no quieres que algo malo le suceda a tu hijo primogénito, deja salir a mi pueblo. Pero como el faraón no lo aceptó, entonces van a morir primogénitos humanos y primogénitos animales también. Pero en este caso, si tú fueras Moisés, ¿qué le dirías a Dios? Oye Señor, pero también los hebreos tenemos hijos primogénitos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y aquí es donde va a venir la palabra Pascua, que significa salto, salto o paso. Pero si entendemos salto, lo vas a entender mejor. Dios le va a decir a Moisés, mira, vamos a hacer algo. En donde haya una marca, yo voy a hacer que mi ángel exterminador se salte esa casa y continúe en adelante. Así que el ángel va a pasar casa egipcia, casa egipcia, casa egipcia, casa judía está marcada, me la salto y me voy a la siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser la señal, la marca para que se reconozca una casa judía? La marca va a ser que cada familia tendrá que sacrificar un cordero sin mancha, porque a Dios no se le pueden ofrecer cosas feas, vamos a decir así, cosas que no estén de la mejor manera. Entonces van a buscar por familia un cordero, lo van a sacrificar, lo van a desangrar totalmente, eso es muy importante. No tiene que tener ya sangre, tiene que estar desangrado, y ese cordero se lo van a comer asado, listos para salir, porque el faraón los va a dejar salir inmediatamente. Pues Dios quiere que estén bien alimentados con este cordero, y para que también tengan de alguna manera saciada la sed, van a tomar vino, pero más con agua que un vino puro, porque no es es una fiesta, pero no quiere Dios que se queden dormidos, que estén relajados, sino que estén ya con el cinturón puesto, incluso que se coman la cena de pie. ¿Por qué? Porque significa ya nos vamos con sus cosas listas. Cómanse al cordero y se lo van a comer también con hierbas amargas. ¿Para qué las hierbas amargas? Para que recuerden que eran esclavos de Egipto. Esta hierba amarga significa, bueno, la amargura de tu esclavitud, para que no se te olvide quién te está sacando de la esclavitud. Y te vas a comer también esto con un pan. Pero el pan, si tú eres cocinero, cocinera, has hecho alguna vez algún pan, sabes que el pan, para que se ponga bonito, esponjado, ¿qué necesita? Levadura, que fermente, que haga como espumita, para que me entiendas, la masa, y de esta manera, haciendo espumita la masa, eso que oímos es el reloj de la iglesia, pero bueno, así haciendo que la espumita haga que la masa tenga como partes así porosas, va a hacer que el pan se esponje maravillosamente. Pero que si no da tiempo para que se esponje la masa, porque en aquel tiempo no había Royal, este polvito que rápidamente hace que la masa se fermente, en aquel tiempo había que utilizar una levadura que tardaba varias horas para fermentar el pan. Y como no hay tiempo para que se fermente el pan, ¿cómo hay que comerse el pan? Sin levadura. ¿Y cómo se le llama a un pan sin levadura? Se le llama pan ácimo. ¿Y cómo es un pan ácimo? Pues todo plano. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se esponja. Por eso las hostias son un pan ácimo. Es pan sin levadura. Si las hostias tuvieran levadura, pues serían un pancito que se pone así gordito, como colchoncito, pero no. Un pan ácimo es muy duro. ¿Por qué? Porque no está fermentado. Así que, ¿cuál era el menú de la cena de la Pascua judía? El cordero asado, las hierbas amargas,
el pan sin levadura y el vino si se tomaba especialmente mezclado con agua, y todo esto se lo tenían que comer de pie, ya listos para salir. Ah, pero aquí viene la parte importante, la marca. La marca se tenía que hacer con la sangre del cordero que se había sacrificado. Esta sangre se tenía que colocar en la puerta, en las jambas, en el dintel de la puerta, y donde hubiera esta marca de sangre, que iba a pasar el salto, la Pascua. El ángel iba a saltar este lugar para dar vida o permitir que siguiera la vida entre los hebreos, y en cambio en el caso de los egipcios hubiera la muerte. Cuando el faraón empieza a darse cuenta que no solamente en el pueblo, sino en su propia casa, entre los más cercanos, van muriendo los primogénitos, se da cuenta del poder de Dios. Y en ese momento precisamente ordena que el pueblo salga, pensando que si permite que el pueblo salga, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos van a volver a vivir, pero no. La muerte había tocado a los primogénitos y ya no volvieron a vivir. Ante esto, el faraón se molesta y dice, ¿cómo estoy permitiendo que salga el pueblo? No, ahora van a regresar y los voy a tratar peor por lo que ha pasado, y ordena entonces a su ejército, y él mismo sube a sus carruajes y van detrás del pueblo. Mientras van detrás del pueblo, para que el pueblo se sienta protegido, Dios hace que aparezca una columna de fuego, un torbellino, distintos elementos para que haya como una separación entre el pueblo que va caminando y el ejército. Hay algo que impide que entren en contacto. Unos para que no se sientan amenazados, y los otros pues para que no vean al pueblo al que tienen que ir atacando. Sin embargo, ambos siguen avanzando. Te repito, todo esto es en un tiempo de luna llena de primavera, y finalmente cuando el pueblo de Israel va llegando al Mar Rojo, ¿ahí qué es lo que pueden hacer? Está el mar, está la tierra, está el mar, y del otro lado del mar está otra vez tierra firme. Y ellos ven cómo se va acercando el ejército, y ante este miedo Moisés clama a Dios y dice, ¿qué hacemos, Señor? Y como ha hecho Dios mostrando su poder a través del báculo, a través del bastón de Moisés, que en aquel tiempo significaba ser el jefe, ser el líder, Dios va a hacer que cuando Moisés mete el agua, el báculo, el bastón, la vara en el mar empieza a tener un descendimiento increíble. Es difícil que haya pasado como se ve en algunas películas con efectos especiales, que las aguas se abren y se separan. Sin embargo, los estudiosos también de los fenómenos naturales, y particularmente de la zona de Egipto, mencionan que hay épocas especiales del año donde hay determinados vientos que hacen que la marea baje. Y esto hace que cuando la marea se va retirando, la gente pueda pasar a pie seco por aquel lugar hasta la siguiente parte. Esto, por ejemplo, sucede también en un lugar que se llama, allá en el norte de Francia, que se llama Monte San Miguel, Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel es como una especie de islita, que digo islita porque hay épocas donde está rodeado de agua, pero hay épocas donde toda el agua se retira y la gente puede llegar a ese monte caminando. Hay que tener cuidado para que no vaya a estar uno caminando en ese momento cuando el mar regrese, pero lo que te quiero decir es que hay momentos en determinadas partes del mundo donde el agua se puede retirar durante un momento, y después, quizás al amanecer, quizás al anochecer, puede haber variantes de estas subidas y bajadas de marea. Lo importante es que el pueblo pasa hacia el otro lado del mar, y cuando el ejército del faraón quiere entrar para pasar hacia el otro lado, la marea empieza a regresar a su lugar, y tú sabes que
cuando el agua entra en contacto con la arena, pues la gente puede sumir sus pies, se queda atorada, se sumerge un poquito más y de esta manera quedan atrapados los ejércitos, el ejército del faraón, los carruajes del faraón. Algo importante también que tengo que comentarte es que la arqueología ha encontrado en esta zona donde se supone que fue el paso del pueblo hebreo hacia la libertad, han encontrado elementos del ejército egipcio, ruedas de carruajes, armas, etc. Esto nos puede dar un poco más de luz a ver si esto fue simplemente algo real o simplemente se trata de una enseñanza bíblica. Llega el pueblo de Israel finalmente hacia la parte que tienen que llegar en un primer encuentro, que va a ser el monte Sinaí. Hay que recordar que Dios también se manifiesta en lo alto de las montañas generalmente para indicar que el hombre tiene que hacer su parte, subir, y él hace su parte, descender. Por eso en la Biblia generalmente el encuentro de Dios con la humanidad se da en montañas. Lo recuerdo constantemente donde iba a sacrificar Abraham a su hijo Isaac, en el monte de Jerusalén, en donde se aparece Dios a Moisés en un monte, en donde le habla Dios a Elías en un monte, en donde se transfigura a Cristo en un monte, en donde enseña las bienaventuranzas en un monte, en donde muere Cristo en el monte Calvario, etc. Así que es importante este simbolismo en la Biblia de las montañas. Ahí en las montañas, en esta montaña, va a subir Moisés y Dios le va a hacer que esté un tiempo arriba para irle entregando los mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, que significan las 10 palabras, las 10 enseñanzas, los 10 mandamientos que Dios le quiere dar al pueblo. Mientras Moisés está arriba hablando con Dios, por supuesto descalzo, el pueblo acá, desesperado, fíjate nada más cómo a veces somos las personas, desesperado porque Moisés no baja, empiezan a hacer un ídolo, empiezan a hacer un animal de oro